Lo más cerca que hay de Dios para los hombres es la iglesia del Señor. Lo más cerca que tienen. Lo más cerca que tienen tus vecinos, tus amigos, tus familiares. Lo más cerca que tienen de Dios es un creyente. Y es el Dios que ha decidido morar en cada uno de ellos. Entonces la iglesia es importante, la iglesia es relevante. Y tú eres parte de eso. Muchas veces no entendemos que la iglesia, que soy yo, y Él ha decidido morar en mí, se mueve a través de una sociedad secular, de una sociedad normal. Pero los hombres y mujeres que andan llenos de Dios van transformando las cosas. Hay oraciones sencillas, hay una misericordia que anda con ellos, hay una presencia de Dios que va liberando el lugar donde la iglesia va. Es decir, la iglesia es lo mejor. No solamente decíamos la semana pasada que le ha pasado al hombre. Jesús no es solamente lo mejor que me ha pasado a mí, es lo mejor que le ha pasado a cualquier ciudad donde la iglesia decide estar. Y la iglesia es importante en su forma más natural, es decir, en la ayuda social, en su influencia moral. La iglesia tiene y cumple una influencia moral distinta a lo que la sociedad es. La iglesia presta servicio, pero sobre todas las cosas la iglesia es espiritual. La iglesia es un bien espiritual que enseña y transmite doctrina, sí, pero también vida cercana a este Dios. La iglesia gestiona, administra principios sobrenaturales y espirituales que el mundo desconoce. La iglesia es importante. La iglesia expresa el bien en un mundo que es espiritual. Aunque nosotros veamos la obra de Cristo y la obra de Dios y la obra de Jesús, por el bien nuestro, si hay algo bueno de Dios, se transmite a través de cada uno de nosotros. Amén. La iglesia enseña a la sociedad. La iglesia revela lo que Dios es. Efesios capítulo 3, versículo 10. Somos una institución creada por Dios para hablar de Dios y enseñar de Dios. Y eso lo podemos entender. Pero hoy quiero ir un poco más allá, dice la Escritura, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer no a los hombres. Dice por medio de la iglesia, pero a los principados y potestades en lugares celestiales. Eres tú y soy yo quien vamos a revelar aún al mundo espiritual lo que Dios es. Y uno puede preguntarse, ¿cómo Dios a través de la iglesia enseña al mundo espiritual cosas espirituales? El mundo espiritual está viendo lo que Dios hace con los hombres. El mundo espiritual está viendo lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y sigue aprendiendo lo que Dios es. Hay muchas cosas dentro de cada uno de los que forman parte de la iglesia que aunque menospreciamos y desconocemos, sigue siendo Dios. Y seguimos hablando y diciendo frases y expresiones que muchas veces no asimilamos. Dios está dentro de ti. Amén. Y mi pregunta es, ¿qué puede vencer la iglesia si Dios está dentro de ella? Entonces nos falta es entender estas verdades y estos principios. Y saber que si algo va a regir la sociedad, sigue siendo Dios a través de la iglesia. Si algo va a transformar la sociedad, sigue siendo Dios a través de la iglesia. La iglesia no es un grupo social, no es una asociación civil, es poder de Dios en medio de los hombres. Y por lo que este versículo dice, no solamente el mundo tiene que aprender de la iglesia, las huestes y principados tienen que aprender de la iglesia. El diablo tiene que aprender de la iglesia. ¿Y por qué aprende? Porque es lo que yo le decía antes. Si algo Dios va a hacer en medio de una ciudad, si algo Dios va a hacer en medio de Santa Cruz, lo va a hacer contigo, que es la iglesia. Amén. No lo va a hacer Él, lo va a hacer a través de la iglesia. Amén. Si hay expectación
celestial, lo sobrenatural, lo espiritual, de que Dios va a hacer algo, ¿dónde crees que están puestos los ojos de un mundo espiritual, sino sobre cada uno de nosotros? Hay un Dios que sabe lo que va a hacer contigo, pero hay un mundo espiritual que tiene su mirada sobre ti para ver qué es lo que Dios es capaz de hacer contigo. Amén. Y ni yo sé lo que Dios va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Así que no son espíritus enseñando a los hombres como tantas sectas y religiones hay. Y usted las conocerá, donde espíritus enseñan a los hombres. Espíritus descienden en hombres para enseñar a hombres. ¿Sí sabe lo que estoy hablando? Sin tener que nombrarlas. Pero la verdad es, Dios a través de la iglesia enseñará a todo espíritu. Enseñará a toda alma. Enseñará a toda carne. La iglesia cumple una función esencial en medio de la sociedad que aún no terminamos de creer. Todavía nos acercamos a Dios para que Dios nos haga bien, sin saber que nosotros somos el bien de otros. Todavía nos acercamos a Dios con tantos temores y tantos miedos de lo que puede ser nuestro mañana, cuando nuestro mañana es la libertad de muchos. Todavía tenemos miedos. Todavía nos falta creer lo que somos. Pero Dios lo va a hacer, aunque yo no lo crea. Cada reunión, cada oración, no sabemos a dónde nos va a llevar. Si eres una persona de oración, si eres una persona que busca, que te acercas al Señor, tu oración puede ser una cosa, pero la verdad es que no sabe a dónde Dios te va a llevar. Solo sabemos orar. Intentamos orar conforme al Espíritu nos guíe, porque no tenemos certeza de cómo Dios lo va a hacer. Pero cada reunión genera y debería generar no solamente incertidumbre, expectación acerca de lo que este Dios puede hacer. ¿Cuánto Dios puede hacer? ¿Cuánto Dios puede hacer una mañana sencilla como esta en el corazón de cada uno de los que se acerca? ¿Cuánto Dios puede hacer un día más que yo me acerque a Él? La iglesia, y con esto quiero retar tu fe, la iglesia no ha sido la misma ni antes del Señor Jesús, ni durante la vida del Señor Jesús, ni después de la partida del Señor Jesús. La iglesia ha ido cambiando de forma. Y no voy a entrar en toda la escritura, pero los que más o menos entienden lo que estamos hablando saben que lo que digo es verdad. Antes del Señor Jesucristo había una forma, había un modelo. Durante la vida del Señor Jesús, la iglesia toma una forma diferente. Pero en su partida vuelve otra vez a redefinirse lo que la iglesia es. Y 2000 años después, 2026 años después, estoy convencido que la iglesia sigue tomando una forma que no conocemos. Porque todas las cosas van cambiando. Cuando tú lees las escrituras, aún el mundo espiritual va cambiando de formas. Y lo que antes no se entendía, ahora se entiende. Y las huestes espirituales de las que hablamos antes, que no se manifestaban tanto antes de la venida del Señor Jesús, luego se hacen evidentes. Es decir, el mundo espiritual va cambiando. La iglesia tiene que ir cambiando. Y cambiar habla de cambiar de la esencia o cambiar el fundamento, no. Habla de redefinirse conforme a la necesidad o el lugar donde Dios nos ponga. No podemos seguir siendo los mismos de hace 20 o 30 años. Ni viviendo un evangelio de hace 30 o 40 años. Porque todas las cosas siguen no solamente tomando una forma nueva, no solamente involucrando personas nuevas, una nueva generación, nueva revelación de este Dios. Y eso es el reto de la iglesia. Sabemos que Dios no va a usar
Lo que no sabemos es cómo. Nadie sabe lo que Dios va a hacer. Lo que sabemos es que lo va a hacer. Amén. Mire, la Biblia habla de un Dios que tiene todo bastante pensado. No es un Dios que anda improvisando en nada. Si usted lee su Biblia, usted va a ver que Dios tiene un plan de principio a fin. Amén. Es un Dios que tiene todo bastante organizado. Y en esos planes, en esos guiones, o en esas historias, nosotros podemos ver que conocemos el principio, que luego tenemos un proceso, un plan de Dios, pero de alguna manera podemos decir, Dios tiene algo predestinado. Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de él. Nos escogió antes de la fundación del mundo, para ser santos sin manchas. Luego dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿A usted le suena algo improvisado ahí? Porque a mí no. Entiendo que todo lo que Dios hace tiene un principio y tiene un final. Tiene un comienzo y tiene un cierre. Para todo lo que Dios hace hay un Génesis y un Apocalipsis, para que se entienda. Y eso mismo Dios ha pensado hacer con cada uno de nosotros. Un día comenzó todo. Un día decidió dar comienzo a la creación, pero también ya hablaba de un final. La vida nos seguirá tomando por sorpresa a nosotros, pero no toma por sorpresa a Dios. Amén. Muchas cosas. Mire, conforme a la oración de cada uno, orar más, orar menos, pero por mucho que nos acercamos a Dios, siempre hay cosas que nos toman por sorpresa. Nuestra confianza y garantía está en que a Él no lo tomó por sorpresa. Amén. Y no solamente no le tomó por sorpresa, fue Él que lo hizo. Así es. Entonces, como iglesia necesitamos muchas más seguridades para transmitir el mensaje a otros. No solamente creerlo, es transmitir algo que creo, algo que vivo. Este Dios al que hemos decidido creer, el que hemos decidido servir, es un buen Dios, sí, pero también es un Dios que conoce su lugar. Es un Dios que sabe ser Dios y que hace las cosas como Él quiere. Las hace con amor, las hace con prudencia, las hace con cuidado, pero hace lo que Él quiere. Amén. Y estos principios muchas veces se nos olvidan. Y pensamos que la vida puede hacer conmigo lo que la vida quiera. Que la vida puede hacer contigo lo que la vida quiera. Las naciones, los hombres, todo es suyo, Él lo creó. Así que sin importar cuánto pueda o no entender de los procesos y del plan de Dios para ti y para mí, sin importar cuánto puedas entender de lo que Dios está haciendo contigo, sin importar cuán de acuerdo estés con lo que Dios está haciendo contigo, Él lo seguirá haciendo. Amén. Él lo seguirá haciendo. ¿Y sabe por qué? Porque le perteneces. Le perteneces. Y por eso estoy convencido que este Dios hace con el mundo como Él quiere. Porque el mundo y todo lo que tus ojos ven es obra de sus manos. Y cuando hablamos de un Señor y cuando hablamos de un alfarero, nos vemos nosotros, pero tienes que ver la creación. La creación le dirá a Él qué haces. Dios tiene un buen plan para ti y para mí. Amén. Y lo va a cumplir. Amén. Dios mostró el inicio y el final, pero el proceso, lo que había en medio era desconocido. Y así nos pasa a ti y a mí. Conocemos el principio, sabemos dónde estamos y sabemos por la palabra y por sus promesas a dónde nos quiere llevar. Lo que no sabemos es cómo se llega hasta ahí. Lo que no sabemos es lo que hay en medio
Para esto es la fe. La fe es para caminar todo aquello que desconoces. Y no nos gusta la incertidumbre porque nos gusta tener bastante control de las cosas. Nos gusta controlar. Nos gusta tener dominio. Pero con Dios te equivocas. O nos equivocamos. Porque sus formas son diferentes. Mateo capítulo 24, versículo 35. Hablando acerca de esto. Dice la Escritura. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sabe quién dice estas palabras? ¿Quién está recitando estas palabras? Jesús. El Señor Jesús. ¿Y a usted le parece normal que el Señor Jesús diga que Él no sabe algo? ¿Que solo lo sabe su Padre? Entonces, yo puedo decir, hay muchas cosas de mi vida que yo no sé, que no sé cómo serán, pero Él lo sabe. Amén. Pero Él lo sabe. De esto va la fe. De esto va el creer. Señor, tú entiendes lo que yo he vivido. Tú entiendes lo que yo vivo. El problema es que muchas veces quien no lo entiende soy yo. Y no entendemos el dolor por el que nos hace pasar. No entendemos muchas cosas que queremos vivir y nunca nos dio el vivirlas. Y no entendemos cómo nos hizo vivir otras que nunca quisimos vivir. Es incomprensible, pero ten la garantía de que Él te las hizo vivir. Amén. Y podríamos especular, decir, ¿y si no hubiera tomado esta decisión? ¿Y dónde aparece Dios en todo esto? Quiero creer que todas las cosas son hechas por Él. Y que nuestras vidas, que escogió desde antes de la fundación del mundo y que predestinó, son la razón por la que hoy estamos aquí. Amén. Con todas tus heridas, con todos tus logros, con todos tus fracasos y con todas tus victorias, hoy eres lo que eres gracias a este Dios que te ha hecho caminar todo eso. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Conocía todo acerca de ti o no lo conocía? ¿Conocía tu historia? ¿Conocía lo que ibas a vivir? ¿Conoce lo que vas a vivir? Estoy convencido. Creo que Él escribió cada una de nuestras historias. Amén. Creo que Él la escribió. Amén. Quien nos dio un comienzo, nos ha dado un final. No solamente comenzó en mí su obra, ha prometido perfeccionarla. Amén. Mi vida está en sus manos. Puedo descansar confiado. Amén. Todavía somos muy de culparnos, muy de no perdonarnos. Y no quiero entrar en este tema, pero somos muy de no creer que Dios está haciendo su obra en mí. Y se nos da muy sencillo o se nos da fácil, nos resulta fácil, creer que Dios está haciendo su obra en otro. Cuando miras a otra persona, puedes ver el bien de Dios y la obra de Dios en él, pero no nos cuesta verla en nosotros. El tema es que es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y solamente como un paréntesis, no es solamente Dios, es Padre. Amén. Para los que sabemos lo que es ser padre, no es Dios, es Padre. Es mucho más que esto. No hemos llegado al final de nuestras historias.
tenemos testimonio en la Biblia de un Dios que dice lo que va a hacer y lo cumple. Y hemos visto, y hoy en día podemos ver sus palabras cumplirse. Lo que Él ha dicho acerca de la humanidad se ha estado cumpliendo. Si lo ha hecho con el mundo, lo hará contigo. Amén. Dios sabe cómo comenzó mi historia, Dios sabe cómo va a terminar. Y el final será bueno. Amén. El final de todas las historias que Dios escribe termina parecido. Tiene un final parecido. Jesús vence, la iglesia vence, Dios vence, el hombre de Dios vence. Ese es más o menos el mismo final. Tenemos esperanza de que Dios lo haga con nosotros también. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que tuvieron un principio y también tuvieron un final. La diferencia contigo y conmigo es que somos una historia andante, una historia que se está escribiendo, que se está viviendo en directo. Debería interesarnos un poco más nuestra propia historia y lo que Dios quiere hacer. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar unas de ellas. Estamos viviendo grandes historias en este Dios. Difíciles sí, pero grandes. Pero grandes historias. En este libro del que habla este salmo, podemos entender, no voy a decir dónde está el libro ni de quién, si es tuyo. Lo que dice es que verdaderamente hay un libro en el que está escrito tu vida y la mía. Sin faltar una de ellas, hablando de todas las cosas que Dios ha dicho. Y yo quiero pensar que mucho de lo que todavía no has vivido, pero que sigue estando en tu corazón, es una de estas tantas cosas que no ha llegado el tiempo, pero que va a llegar. Todas las historias que Dios escribe tienen humildes comienzos, pero hermosos finales. Yo no sé si usted sabe lo que estoy diciendo. ¿Cuántas historias en la Biblia usted ha leído de gente que comienza siendo nada? De gente que Dios escoge desde lo último, de atrás. Humildes comienzos, pero grandes desenlaces. Eso es la Biblia. Y quiero ponerte un ejemplo, quizás es más conocido para todos, un niño que nace en un pesebre, pero luego se hace salvación y rey de toda la creación. ¿Sí? Pero entre ese nacimiento humilde y aquel gran trono hay una cruz en el medio. Y mi pregunta sería, ¿tu historia tiene cruz en el medio? Amén. ¿Cuántos pueden decir o cuántos sienten, hoy estoy en la cruz? Hoy estoy viviendo la temporada más difícil, tiempos difíciles. Pero la historia no termina ahí. Porque ninguna de las que Dios escribe termina ahí. Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación espera lo que Dios va a hacer con la iglesia. Amén. Podemos celebrar y adorar a Dios aunque no sepamos lo que viene mañana. Sí lo puedes celebrar, porque tú y yo sabemos cómo termina. Cada uno de los que estamos aquí tiene promesas de Dios de un buen final. Amén. De un buen final. Entonces puedo estar convencido que aunque hoy no lo vea,
aunque hoy no lo vea, mis ojos lo verán. Amén. Mis ojos lo verán. Y lo que va a hacer Dios con la iglesia, con esta iglesia, tus ojos lo van a ver. Amén. Tus ojos lo van a ver. Hoy podemos dudar, nos cuesta celebrar, nos cuesta confiar en lo que Dios está diciendo, porque aún pensamos que nuestra seguridad, que nuestra identidad, que lo que somos depende de lo que tenemos, pero no depende de lo que tienes, depende de aquel que te sostiene. Amén. Amén. Y eso tiene que ser una verdad en cada uno de nosotros. Tu seguridad no está en lo que tienes, sino en quien te sostiene. Estoy convencido que lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros tiene que ver con seguir en las manos de este Dios. Conseguir en las manos de Dios. Si Él sigue siendo tu sostén, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No se trata de recursos, no se trata de dinero. Aún la iglesia no camina por los recursos que tiene, camina por el Dios que tiene. Amén. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza, y tenemos esperanza porque tenemos Dios. Amén. Porque tenemos Dios. El mayor milagro de nuestras historias quizás no ha llegado. La mayor victoria de tu historia quizás no ha llegado. La victoria que te va a promover. Es decir, tu Goliat quizás no ha llegado, pero va a llegar. Amén. Y lo que tienes que estar es preparado. Preparado. Porque esa victoria te va a llevar a un lugar que aún no has pisado. Eso es la fe y esto es la iglesia. No te conformes a lo que hoy eres ni lo que hoy tienes. No te conformes. Y te digo no te conformes porque quieras o no, Dios te va a mover. Dios te va a llevar a más. Y ese es el bien de la iglesia. Números capítulo 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él va a cumplir con todas las cosas. Y todo lo que hoy te detiene, todo lo que hoy no te deja avanzar, no te deja creer, no te deja ser, no te deja fluir como debería, son las cosas que Dios va a quitar. Se nos hará sencillo poder dar pasos que hoy no podemos dar. Se nos será sencillo. Será fácil creer más de lo que hoy creemos. Tomar decisiones por fe que hoy no podemos tomar. Alcanzar logros que hoy no podemos alcanzar. Todas las cosas que hoy podemos soñar, anhelar, esperar, escuchar de Dios, pero que aún no hemos vivido, siguen estando ahí, a la vuelta de la esquina. No te canses, resiste, permanece en Dios, velad, para que cuando venga tu oportunidad, no te tome sin las herramientas necesarias, sin estar preparado. La oportunidad de Dios viene sobre todos. Y lo hablamos el año pasado, creemos que el 2026 es un año de oportunidades, de cambios, de creer, de moverse. Y lo hemos visto en la iglesia. Lo hemos visto como iglesia, quiero verlo como individuo. Si Dios lo hace con la iglesia, lo puede hacer conmigo. Este Dios que puede sanar al enfermo, consolar, libertar, este Dios que puede levantar de la muerte, este Dios que ha prometido eternidad, ha prometido bien a la iglesia. Si es capaz de hacer una cosa, es capaz de hacer la otra. Si hay resurrección para ti, para mí, después de la muerte, hay un bien de Dios para este tiempo. Y eso es lo que queremos ver a Dios hacer. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.